eh, muy controversial por muchas razones que iremos viendo. Me pidió también que recordara que la próxima clase sería la última, es decir, esta me parece que sería entonces la penúltima. Entiendo que la siguiente todavía tendrían una sesión con él y él la clausuraría, ¿no? Entonces, ignoro cuál ha sido un poco sé que el tema general ha sido la modernidad, pero no tengo muy claro cuál ha sido puntualmente los temas que ha tratado. Parece que en cuestiones de periodos históricos ha brincado un poco de una a otra. Lo que yo voy a hacer para tratar de introducir este tema, en el que voy a intentar dar un bosquejo muy amplio en el tiempo, prácticamente desde el siglo XVI hasta aproximadamente 1767, en realidad en torno al 1800, son 300 años. Es muy problemático en el sentido, como lo vamos a ver aquí, por muchas razones, pero voy a tratar el tema de manera un poco más histórica y lo que voy a hacer para redondear un poco el tema de la modernidad es que voy a empezar y a finalizar con un texto particularmente de Dussel que me parece muy pertinente justamente a la exposición del día de hoy. Entonces, el texto del que hablo es uno que se conoce que fue originalmente un artículo publicado en varias revistas, el de Modernidad y Alteridad. Como subtítulo tiene Las casas Vitoria y Suárez y pone una fecha, 1514-1617. ¿Sí? Ahora aparece en este texto, que se llama Materiales para una política de la liberación, publicado hace unos cuantos años, en el 2007. ¿Sí? El texto es muy rico en datos. De hecho, la exposición podría tener muchísimos datos, fechas, lugares, personas. Entonces voy a tratar de pronto de hacerla muy panorámica, a riesgo de ser imprecisa, solamente para que no perdamos el panorama general, ¿sí? Esto es importante porque si no podemos caer en muchos datos y en muchos detalles que quizás no sean tan importantes para la exposición. No sé si haya al final un diálogo entre nosotros, pero de todos modos voy a tratar de terminar relativamente pronto para que si hubiera alguna inquietud pudiéramos compartirla. Bien, en este texto, que es de hecho el primero de todo el libro, hay un comentario, algo al final, después de hacer una larga disquisición entre estos tres autores que les comentaba, Vitoria, Las Casas y Suárez. Les recuerdo que los dos primeros, Vitoria y Las Casas, son de una familia religiosa y Suárez es de otra. Estoy hablando de que los dos primeros son de la Orden de los Predicadores, son dominicos, y Francisco Suárez es de los jesuitas. Es particularmente interesante esto porque justo en el siglo XVI los principales enemigos de los jesuitas venían de la misma cristiandad, de la misma catolicidad, y eran justamente los predicadores, ¿sí? Los dominicos. Entonces, por eso, desde el título mismo, quizá pase inapercibido para muchos de ustedes, pero desde el título mismo ya es muy sugerente en pensar en la combinación de estos autores, ¿no? Las Casas y Vitoria, además, tienen una particularidad, o más bien Las Casas tienen una particularidad con respecto a los otros dos, que es misionero, es eminentemente misionero, no es un teólogo académico, digamos, ¿no? Si bien es una persona educada, es decir, que cursó por alguna universidad europea, de cualquier manera no es una persona que esté compenetrada en la academia europea. Es básicamente un misionero, ¿sí? Mientras que Vitoria y Suárez, de hecho, son muy académicos, ¿no? Están en el mundo académico y prácticamente entre unos y otros a veces es muy difícil establecer un vínculo directo entre lo que es propiamente la academia y las misiones, ¿sí? Esos son parte de estas particularidades. Ahora, piensen que además Las Casas en realidad está viendo todo desde América. Si bien Vitoria
tiene esta particularidad de que fue los primeros, no fue el primero, fue uno de los primeros que habló sobre los indios americanos en una escuela europea. Esto no lo hace adoptar tampoco una perspectiva más radical, como de hecho lo fue con las casas, ¿no? Y hay un dato curioso con Suárez. Suárez es muy académico, casi no tiene relación con las misiones, sin embargo, algunas de sus disquisiciones sí fueron importantes para tener un vínculo con la gente que se iba de misiones. De hecho, como fue un académico bastante distinguido dentro de la Compañía de Jesús y los colegios, de los que voy a hablar ahora, tiene la particularidad de ser, digamos, una especie como de gran maestro de muchísimos alumnos, y varios de ellos que además no solo siguieron en la academia, sino muchos de ellos se fueron a las misiones a América, a Asia y además a África, ¿no? Entonces, la historia de los jesuitas es particularmente interesante. Yo espero que vean la relación que hay con la modernidad. De alguna manera, inclusive, se ha llegado a decir que los jesuitas hicieron la modernidad, ¿no? Veamos algunos de los detalles. Entonces, me voy a este párrafo que les comentaba del artículo de Dussel. Voy a leerlo. Dice textualmente: estamos en presencia de una filosofía política moderna, europea, en su sentido más positivo, sin los reduccionismos del individualismo jovesiano o liberal lockeano posterior. Esta teoría del derecho servirá de justificación teórico-política a las comunidades de criollos y mestizos emancipadores latinoamericanos en torno al 1810, para recuperar el ejercicio del poder de la comunidad, entre paréntesis, el Estado de las Indias, transferido al rey de España o Portugal por un pacto originario implícito. En el caso de Portugal, la comunidad brasileña efectuó el nuevo pacto en 1821 con el hijo del rey de Portugal, que será el emperador Pedro I del Brasil y del Maranhão. Pero el ideario suareciano, continúa Dussel, no solo motivará a los criollos y mestizos, otro tipo de alteridad que la de los indios, sino también alentará la experiencia comunitaria de las reducciones jesuíticas, el origen más lejano y el antecedente histórico inmediato en el que se inspirarán los primeros socialistas europeos en el siglo XVIII, tales como Mably y Morelli. Agregaría yo Babeuf, ahorita les voy a comentar por qué, todos ellos franceses, de donde surgirá, aquí lo pone justamente en francés, la Revolución de los Iguales, ¿sí?, con Babeuf en 1794, en plena Revolución Francesa. La nueva revolución futura en el corazón mismo de la revolución burguesa y el socialismo posterior. Hasta ahí este párrafo, ¿no? En realidad, Dussel dice muchas cosas aquí. Está finalizando esto es ya una parte conclusiva del artículo, está finalizando después de haber hecho este recorrido en torno a la cuestión del poder. ¿Por qué? Porque es un libro que tiene que ver con la política de la liberación, que de hecho ahora la sigue escribiendo, está escribiendo, digamos, una obra más extensa en torno a la política, pero que gira todo en torno al poder, ¿no? Y entonces es curioso, uno se va a los clásicos de la escolástica, de la segunda escolástica del siglo XVI, y algunos de estos autores, solo he mencionado a tres, Vitoria, Las Casas y Suárez, no son todavía ampliamente leídos aún en términos filosóficos en esta facultad, ¿no? Todos ellos escribieron relatos eminentemente teológicos, pero que tienen un vínculo con la secularización que poco a poco se iba ya gestando en Europa en ese momento y que se potencia con la relación que hay con el continente americano particularmente, ¿sí? Entonces, se los quería leer porque hace varias menciones tanto a las reducciones del Paraguay, que las voy a mencionar dentro de poco, y a un par de filósofos franceses que tampoco son muy estudiados, como Mably y Morelli, ¿sí?, y que los voy a mencionar yo con algún relato relativamente rápido en torno a estas cuestiones, ¿no? Bueno,
Entonces, para empezar propiamente con la Compañía de Jesús, que es todo un tema por la relevancia que tiene desde hace 500 años y porque además coincide en la época, en el siglo XVI, vamos, con varias cosas. Piensen que el siglo XVI, y que de hecho ha sido una inquietud desde los primeros años de Dussel en sus estudios, porque el siglo XVI casi no se estudiaba antes, se conocían algunos autores de manera muy marginal, ¿no? Y entonces los estudios de Dussel, muy al principio, con la historia de la Iglesia, giraron muy en torno justamente a estudiar a los misioneros. No solo misioneros, pero bueno, los misioneros fue un punto medular de todo esto, y posteriormente también algunos de los clásicos, ¿no? Mencionar estos tres es apenas la punta del iceberg, ¿no? En realidad hay muchos más. La Compañía de Jesús, como realmente se llama así, se le conoce a la gente como jesuita, ¿sí? Pero la orden religiosa, la familia religiosa, se le llama Compañía de Jesús, ¿sí? Nace aproximadamente en 1540, ¿de acuerdo? 1540, vean más o menos qué pasa en 1540 en Europa. Voy a dar fechas muy imprecisas, pero para que más o menos entendamos este tipo de... para no perder un poco el hilo de la narrativa. Aproximadamente la primera mitad del siglo XVI vive Carlos V. En ese momento Carlos V es prácticamente rey, no solamente de España, sino de todo el mundo. Y no es una exageración, tiene casi toda media Europa, ¿sí? Casi la mayor parte de Europa es de él, la Europa occidental y central en todo caso, ¿sí? Y la mitad de la otra Europa restante, digamos la oriental, está ocupada por los turcos, ¿sí? Es musulmana eminentemente, aunque todavía hay reductos en España de los musulmanes, muy a pesar de que en 1492 se les expulsó, particularmente de los reinos más al sur de lo que hoy conocemos como la península ibérica, ¿no? Además de toda esta geopolítica, se tiene a un gran disidente, que es Lutero. Justamente ayer comentaba con unos colegas en un congreso un poco más especializado que Lutero es una figura ampliamente ambigua, no solo porque no hace una política, sino porque además juega un papel muy relevante. Hay quien lo pone como creador de la modernidad, aunque no definan claramente de qué modernidad están hablando, ¿no? Ahora, en términos historiográficos, también piensen en términos de lo difícil que es entrarle al tema. El término renacimiento, que se usa de manera muy amplia y muy ambigua, demasiado elástica, diría yo, es un término que se utiliza para saltarse esto que conocemos como conquista y colonización de América. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque en realidad se está haciendo una especie de salto de aproximadamente, eso depende de qué autor tomen, del siglo XV hasta el siglo XVI, y ningún autor de los llamados renacentistas piensa en términos americanos. Prácticamente ninguno, ¿no? Ni Erasmo, ni Maquiavelo, ninguno de ellos, ¿no? Entonces, lo interesante es pensar que justamente en esta época, en torno al 1540, muchos autores ya empezaban a tener como parte de sus reflexiones el tema americano, ¿de acuerdo? Y los jesuitas en particular no solamente deliberaron teóricamente sobre el asunto, sino que además lograron crear una red enorme de misiones y de colegios, todas ellas muy bien interrelacionadas, que crearon ya para el final de esa primera época las reducciones, o esto que conocemos como reducciones jesuitas del Paraguay, ¿sí? Entonces, es muy polémica la Compañía de Jesús por muchas cosas. Prácticamente hay quien dice que nació siendo polémica y terminó, o sigue, bueno, terminó una primera etapa en torno al 1800, muy polémica, y cuando retomó, después de una supresión, de una larga pausa, o quizá breve pausa en realidad, pero le costó mucho trabajo rehacerse otra vez en el siglo XIX, después de la supresión que tuvieron, retomar mucho de lo que tuvieron en esta primera etapa, siguió siendo polémica, ¿no? Muy polémica, y prácticamente podríamos inclusive hablar en términos más contemporáneos, y no hay muchos acontecimientos como los que ocurrieron en El Salvador, ¿sí? Cuando mataron al rector de la Universidad Centroamericana de El Salvador, que era un jesuita junto con a muchos de sus hermanos de religión,
todos ellos académicos, ¿sí? Y esto sonó a nivel internacional no solo porque eran jesuitas, sino porque en realidad se les vio desde la parte opresora como si estuvieran apoyando a las guerrillas de ese momento, ¿no? Entonces siempre ha acompañado, siempre ha sido una especie de identidad jesuita en torno a su disidencia, a su antijesuitismo, ¿sí? Que gira en torno a ellos mismos, ¿no? Entonces, por lo mismo, también hablar de la Compañía de Jesús desde un principio es difícil porque se han hecho muchos mitos. Entonces, de pronto hay que quitar algunos mitos para poder hablar de manera un poco más acertada en torno a la compañía, ¿no? Hay un mito del que quiero comentar ahorita y empezar con ello porque tiene que ver con las misiones, pero es la única orden religiosa que tiene un cuarto voto. Todas las demás tienen 3 votos. Ese cuarto voto, estoy asumiendo que los conocen, ¿no? Ese cuarto voto del que se habla mucho, ciertamente es una obediencia al Papa, pero es una obediencia que tiene que ver o está enteramente relacionada con las misiones. Es decir, hay una obediencia al Papa en torno al hecho de que si el Papa decide que se tiene que evangelizar un territorio, no habría ninguna duda, no habría ninguna disidencia, no habría ninguna opinión contraria a ello y los jesuitas tendrían que llegar a evangelizar a ese lugar, ¿no? Cuando los jesuitas llegan a América, llegan diferenciadamente, aquí a Nueva España llegan en 1570 y tantitos, en Brasil es donde llegan primero, Brasil y Perú, llegan muy al principio de su fundación, 1540 y tantitos, 50 y tantos más o menos, y es justamente donde empiezan las misiones más acaloradas, ¿no? Por lo que voy a comentar después, pero a eso se refiere justamente el cuarto voto. Como ya estaba repartido el territorio con las primeras 3 órdenes religiosas que llegaron, las más grandes, ¿no? Agustinos, dominicos y franciscanos, los jesuitas llegaron y ya no llegaron directamente a las ciudades, llegaron a los territorios más despoblados. Por eso llegaron, de hecho, a Brasil, en los lugares donde estaba más despoblado, también a la parte más al este de las ciudades que ya se habían establecido en Sudamérica, particularmente en Perú, y cuando llegaron a Nueva España, llegaron a los territorios de Sinaloa, ¿no? Para que tengan idea más o menos, digo, si Sinaloa sigue siéndolo tierra de nadie, imagínense en aquel entonces, ¿no? Era realmente tierra de nadie, ¿no? Porque no había absolutamente nada. Y de ahí un poco más hacia el norte hasta lo que hoy es el sur de Estados Unidos, ¿no? Básicamente esos fueron los territorios que ocuparon primeramente. No había grandes ciudades en todos estos lugares que les comento y empezaron su evangelización no en torno a las academias ni a las ciudades, sino más bien a la misión en tierra de nadie, ¿no? Esto es importante porque la misión fue uno de sus primeros ministerios, es una manera de decir tareas, de las tareas encomendadas que tuvieron los jesuitas en un principio. Les recuerdo que las familias religiosas, algunas de ellas se hicieron de sus propias tareas, otras se crearon en torno a una tarea y hay de todo, ¿no? Desde monjas para cuidar iglesias o enfermos en hospitales hasta los que se dedican a la academia, ¿no? De ahí que estas que ya mencioné, agustinos, franciscanos y dominicos, fueran los que tuvieran, de hecho, la mayor parte de las academias en Europa. De hecho, prácticamente no existía la academia fuera de alguna orden religiosa. Cuando se crea la Compañía de Jesús, que tenía como primer ministerio y más importante el de las misiones, resulta que ocurrió algo muy curioso al sur de Italia. A alguien se le ocurrió decir, mira, hablaron con algunos jesuitas y le dijeron, mira, no tenemos educación en nuestros pueblos, te pido, que les pido a ustedes, vamos, que pongan una escuela. Y entonces se fueron y pusieron una escuela. Fue tal el éxito que a partir de entonces, y esto fue muy al principio de los años, al principio de los años 50 ya de manera muy establecida, del siglo XVI, hicieron esa escuela y fue tal el éxito que empezaron a crear otras.
y así empezaron a crear muchísimos colegios primero y después ya colegios que otorgaban títulos universitarios, ¿no? Al grado de que prácticamente en unos 10 años ya tenían a miles de estudiantes, ¿no? Y empezaban a desbancar toda la academia europea de su momento, particularmente a las más grandes, como a la Universidad de Salamanca, que ocupaba ya un sitio muy particular, muy importante en España, porque fue algo así como el brazo académico de la monarquía española, ¿de acuerdo? De ahí, de hecho, justamente surge un Vitoria y todos los otros dominicos que probablemente ustedes conozcan, y mucho de lo que se estudia, de hecho, en las universidades, particularmente aquí en esta facultad, es Escuela de Salamanca justamente por eso, por su importancia que tuvo, ¿no? Aunque ahí también habría que hacer algunas críticas que ya pueden venir muy bien al caso, porque los jesuitas, al crear estos grandes colegios, también crearon otras escuelas. Estoy pensando, por ejemplo, en la de Coimbra o Évora en Portugal, algunas en Lovaina, y todas ellas diseminadas en lugares estratégicamente bien escogidos, no solamente porque faltaran universidades, porque faltaran colegios, sino también porque estaban pensadas en términos del luteranismo que se estaba expandiendo a lo largo y ancho de Europa, ¿no? Y era una amenaza para la unidad católica del momento, ¿de acuerdo? En América fue un poco diferente la historia. En América se tenían establecidas muy bien algunas universidades pontificias. Recuerden que la UNAM justamente es heredera de esa primera universidad pontificia que tuvimos aquí en México, pero los colegios, esa fue la estrategia de los jesuitas, los colegios que llegaban, por ejemplo, a Nueva España, eran colegios previos a los estudios universitarios, de manera que al llegar no pusieron universidades o colegios con títulos universitarios, sino más bien pequeños colegios que iban diseminando primeramente en la Ciudad de México, después en Tepoztlán y después en otros lugares, pero todos ellos previos a los estudios universitarios. Y pasó lo que se esperaban que pasara, que mucha gente entrara a estos colegios, ¿no? Mucha gente que se formaba, diríamos ahí, en una especie como de secundaria y preparatoria, ¿sí? Más o menos, ahí empezaba uno de los estudios, y posteriormente optaban por irse a Europa o por quedarse aquí en este tipo de universidades, más bien de carácter pontificio, ¿de acuerdo? Entonces, la educación fue un tema que no era el principal en un principio, pero se volvió de pronto el principal, sin descuidar las misiones, ¿sí? Sin descuidar las misiones, que nunca dejó de ser importante hasta el día de hoy. Con los jesuitas del día de hoy también hay esas dos partes. Tienen universidades en prácticamente toda América Latina y en todo el mundo, y no descuidan las misiones. El único problema es que, como en toda la iglesia, cada vez hay menos personas. Se habla un poco en términos de vocaciones, hay cada vez menos vocaciones, de manera que el número de personas activas adentro de los órdenes religiosas ha disminuido muchísimo, y entonces han tenido que descuidar algunos proyectos, ya sea educativos o de misiones, ¿no? Hasta el día de hoy. Bien, les decía que era francamente polémico la Compañía de Jesús, y entonces me quiero situar ahorita en unas polémicas más de carácter académico, ¿sí? Estamos todavía muy al principio, en el siglo XVI, muchos jesuitas estudian, de hecho, a ver, una cuestión que no les he contado, el fundador de la Compañía de Jesús tiene otra particularidad que no tienen las otras órdenes, que cuando llegó a hacer su primera carrera, Ignacio de Loyola, la hizo con 10 compañeros, casi todos ellos portugueses, en la Universidad de París, que era de las más renombradas en aquel entonces, y lo sigue siendo, es la misma Universidad de París que conocemos hoy en Francia, ¿no? De ahí nació la exigencia de que todos los jesuitas tuvieran carreras universitarias, de manera que hasta el día de hoy la exigencia de tener al menos 2 carreras es prácticamente única dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Esto hace un distintivo que prácticamente, bueno, es muy pertinente para la exposición que estamos dando ahora, pero también vean que es una cuestión que casi no se cumple en la Iglesia
en casi ninguna parte de la iglesia, ¿no? De todos sus brazos de la iglesia, ¿no? Entonces, esa particularidad le mueve y le ayuda mucho, es un apoyo, vamos, para fundar colegios por todos lados, ¿no? Entonces, la cantidad de colegios se reproduce, las redes académicas se reproducen también, y junto con esas redes y las misiones, y además con el pacto que tienen con los lugares, estoy pensando básicamente en Portugal y en España, los lugares que tienen monarquías, vamos, y que además tienen posibilidad de navegar a ultramar, como se le llama a los territorios fuera de este territorio europeo, hace que crezcan en muy pocos años una cantidad enorme tanto de misiones como de colegios. Prácticamente crean una academia paralela, y todo lo que ello implique, vamos, paralela a lo que ya existía en los últimos siglos de la Europa del siglo XVI, ¿no? Es decir, si las primeras universidades en Europa fueron en torno al año 1000 aproximadamente, Oxford, Bolonia y París, ¿sí? Ya para este momento se tenían muchas universidades en Europa, pero los que de alguna manera acrecentaron en número y en posibilidades académicas, piensen en lo que esto implica, ediciones, libros académicos, etcétera, lo hicieron los jesuitas justamente en muy pocos años, ¿no? Entonces, piensen en todo este enramado de cosas, ¿no? Las universidades juegan un papel muy importante en todo esto. Suárez, como les comentaba, es una persona muy de academia. Les voy a hablar un poquitito de otro que también fue muy polémico. Suárez es muy polémico, ¿sí? De hecho, tuvo un par de amonestaciones de la Inquisición. No se conocen mucho, una es francamente ridícula y la otra es un poco más seria. Pero muchos de los jesuitas del momento tuvieron problemas no solo con la Inquisición, sino con prácticamente todas las otras órdenes religiosas, ¿no? Una primera polémica que quiero mencionarles, porque viene al caso en la cuestión un poco más filosófica, es la relativa a un debate que gira en torno a la gracia versus, o si se quiere ver de esta manera, al libre arbitrio, ¿no? Es una polémica que está muy vinculada a un jesuita y a un dominico. El dominico es Domingo Báñez, el jesuita es Luis de Molina. Esta polémica es particularmente interesante porque el tema no es nuevo, casi nada de lo que hacen los jesuitas es nuevo, pero sí lo llevan a sus extremos. Es la cuestión de si estamos predestinados o no a hacer o a pensar ciertas cosas, o si más bien somos independientes de una voluntad externa, ¿de acuerdo? Es un tema con muchas implicaciones lógicas y lingüistas. No lo quisiera agotar, nada más quiero hacer ver lo siguiente, y de carácter un poco más histórico. El libro que publica Luis de Molina es en 1588. Inmediatamente después, como él es un español que está en Portugal hay un poco más de laxitud, de manera que la Inquisición no se metió inmediatamente. Hubo una pequeña distribución de sus libros en Portugal, pero se les retiró cuando la Inquisición se puso un poco más dura ya en Portugal. La cuestión es de que empieza a circular estas ideas y quizá ni él mismo se lo esperaba, pero resultó que hubo toda una polémica. Es un proceso muy largo, muy abigarrado de acusaciones entre unos y otros, pero llega hasta después de la muerte de Luis de Molina, que acá es en 1600, llega hasta el Vaticano, y en 1607 aproximadamente es cuando el Papa Paulo V decide terminar diciendo que las dos teorías, lo voy a poner en estos términos, es una polémica eminentemente teológica, ¿sí? Pero lo voy a tomar en términos como si fueran teorías, porque de hecho lo son si se les lee secularizadamente. Las dos grandes vertientes de la polémica, si uno privilegia la gracia, lo cual es eminentemente teológico, o si uno privilegia el arbitrio, lo cual es eminentemente profano, vamos, en torno a la naturaleza humana. Esas dos grandes teorías las da por terminadas y pide a los autores y a las familias religiosas que no vuelvan a hablar del tema en público, ¿sí?
En sus cátedras pueden seguir hablando o defendiendo alguna posición, pero en público no la pueden ejercer, ¿sí? Esta polémica tiene muchas repercusiones posteriormente porque se retoma en Francia y prácticamente se habla de molinismo. Molinismo por el apellido de Luis de Molina, ¿sí? Y a lo que hace referencia es al hecho de que el ser humano es independiente de una deidad. Piensen esto en torno al 1600 y es francamente polémico, ¿no? Sobre todo porque todavía en ese momento tanto la monarquía, o sea, poderes civiles, y tanto el Vaticano, que estaba muy metido en las monarquías, giraban todas en torno, o sea, la unidad que tenían era la unidad por el catolicismo, por la cristiandad. Era una sola iglesia, al menos pensando en términos de los católicos, del territorio que tenían o que se circunscribe al catolicismo. Bien, esta es una de las polémicas más fuertes. La menciono no solo por el tema, Descartes retomará algunas cuestiones después en algunos de sus libros. La retomo no solo por eso, sino porque además Francisco Suárez también estuvo metido en la polémica, ¿no? Hubo otros más, como Belarmino, en fin, hubo otros personajes, pero me interesa que no quitemos ahorita de la vista a Francisco Suárez, ¿no? Francisco Suárez, de hecho, dentro de la academia era un personajazo, da clases en Salamanca, pero también da clases en Coimbra, da clases en Lovaina y da clases en Roma. Es algo muy parecido a nuestro maestro Dussel, muy activo, bastante activo de hecho en cuestiones académicas, con mucha prominencia de textos, ¿no? Escribió, algunos le achacan que no le interesó América, ¿no? Sin embargo, no lo menciona de manera directa, pero sí menciona en varios textos a los paganos. Esos paganos son los indios americanos, ¿sí? Si ustedes lo ven desde esa óptica, se van a dar cuenta de que tiene una preocupación muy grande por América, ¿no? Que además le toca, vamos, la cuestión americana de manera muy frontal, ¿no? Porque piensen que él escribe aproximadamente desde 1597, que es su primer gran libro. Déjenme anotar esto. A ver, ¿se escucha bien ahí? ¿Sí? Ok. Empieza, lo voy a poner aquí. Esto es por las épocas, que además las remarca mucho Dussel en este artículo y va a ser de hecho, una nota constante en prácticamente toda la parte histórica de Dussel, ¿no? Pero Francisco Suárez tiene su primera gran obra en 1597, que se intitula Disputaciones Metafísicas, ¿sí? Es una obra que de hecho es un punto nodal porque recoge toda la tradición de la cristiandad, los textos de los árabes que se cruzan por ahí en algún momento en el siglo XIII, los textos de Aristóteles y de algunos otros de los griegos previos a la cristiandad, ¿sí? Y luego a él se le cita y se le retoma a partir de este momento en prácticamente toda Europa, al menos en los siguientes 200 años. Me atrevo a decir que todavía en el siglo XX. Si ustedes leen a Zubiri, por ejemplo, o a Yacuría, que es jesuita, se van a dar cuenta de que todavía se retoma a Suárez como si acabara de salir su libro ayer, ¿no? Por la importancia de sus textos, ¿no? Pero Suárez tiene este primer texto en esta época. Muere en 1617. Esta fecha es la que viene en ese primer artículo de Dussel. Por eso lo menciono y por eso quiero puntualizar en ello. En este momento, justamente, como obra póstuma, se le publica su tratado sobre las leyes. Es una obra muy extensa y es, digamos, la obra ya no metafísica, que sería esta, sino más bien la política, ¿de acuerdo? Lo voy a poner así como las leyes, pero entre estos dos hay una publicación muy interesante a la que quiero hacer alusión y que es parte de ese texto que tiene Dussel ahí, que es una defensa, se le conoce en latín, lo voy a poner en castellano, la defensa de la fe, Defensio Fidei, ¿no? Esa defensa de la fe la escribió en sus cursos de Coimbra y esto fue por una petición del general de la compañía, dado que la polémica se había hecho ya muy grande con algunos personajes de la cristiandad que son ciertamente polémicos.
Uno de ellos había sido un rey anglicano en Inglaterra. Estoy hablando de Jacobo, lo voy a poner por acá. El nombre castellanizado es, hebreo castellanizado es Jacobo, Jacobo I. Lo voy a poner entre paréntesis en inglés, como se autonombraría, porque la traducción de esto al castellano y a otros idiomas es muy polémica, porque en francés sería Santiago, pero Santiago ya se entiende otra cosa aquí, ¿no? Podría ser Jaime, podría ser Diego, si lo traducimos del italiano, ¿no? Como Giacomo, etcétera, ¿no? Hay un problema aquí con la traducción, lo voy a dejar así. Estamos hablando de esta persona, ¿sí? Él es un rey anglicano que, al igual como lo habían hecho su madre y en cierta manera, no recuerdo si era su abuelo o quién, pero uno de los fundadores del anglicismo en Inglaterra, todavía muy anterior a Suárez, habían propuesto un juramento de fidelidad. Es decir, que querían que los católicos, dado que había una población católica muy grande en Inglaterra y ya se estaba convirtiendo al anglicismo, lo que querían era que de alguna manera todo mundo revirtiera o de alguna manera jurara fidelidad al rey, sin importar que esto pudiera revertir alguna de las leyes ya impuestas previamente, ¿de acuerdo? Entonces, esto resultó muy polémico por lo agresivo del asunto y porque además era totalmente ya una disidencia bien consolidada frente al catolicismo del continente europeo del momento, ¿no? Y sobre todo tenía su centro en España, ¿no? Entonces, se le pidió a Suárez polemizar con él. En realidad las primeras polémicas fueron con Belarmino, un cardenal jesuita, que resultó después padre de la Iglesia. Este título es una cosa que es, digamos, de lo más top que había en el momento, ser considerado padre de la Iglesia como Agustín de Hipona, como Tomás de Aquino, etcétera, etcétera, ¿no? Belarmino dejó el asunto porque ya se le pidió, dado que se había enfrascado en una discusión totalmente estéril, y se le pidió a Francisco Suárez que más bien retomara el asunto. Escribió esa disputa, que son varios libros, es muy larga, que se le conoce ahora como Defensa de la Fe, ¿sí? Es un título más largo, se sintetiza de esta manera, pero entonces lo que hizo fue lo siguiente, lo voy a resintetizar en un par de esquemas. Algunos de ellos quizá lo reconozcan, Dussel lo hace más o menos de esta manera, pero el problema era la cuestión del poder. Y esto tiene mucho que ver con el desarrollo posterior de toda la práctica jesuita y su relación con la modernidad. Jacobo I decía que el poder, su poder político, venía de Dios, ¿sí? Y en ese sentido, si viene de Dios, quiere decir que Él puede gobernar como quiera. ¿Y a quién gobierna? A súbditos. Entonces, su esquema era muy simple porque aquí hay una deidad, ¿sí? Aquí está el rey, y entonces el poder le viene de Dios. Aquí está la flechita, ¿no? Y gobierna, vean que todo es muy vertical y además de manera muy unilineal, gobierna súbditos. Las ideas posteriores de la modernidad, en un sentido lato, estoy pensando ahorita en Locke y en Hobbes, vienen mucho por aquí. De hecho, si ustedes leen a Hobbes, cuando lo vuelvan a leer, piensen que Hobbes está tratando de dialogar con Suárez, ¿no? Esa lectura es muy diferente cuando ustedes nada más leen a Hobbes por un solo lado, ¿no? Viéndolo como si todo se le hubiera ocurrido y como si fuera natural todo lo que está pensando. A final de cuentas está justificando el anglicismo, sobre todo en esta obra política de Hobbes, ¿no? Bueno, Jacobo I entonces tiene este esquema, digamos, ¿no? El poder le viene de Dios y él gobierna de manera vertical, ¿no? Suárez lo que hace es pensar en términos muy diferentes. No deja de ser teólogo, ¿sí? No deja de ser papista, si lo digo en un sentido positivo, no tan negativo, porque a final de cuentas es gente que está muy comprometida con la Iglesia, ¿no? Entonces, en sus argumentos también tiene como punto de partida una deidad, ¿sí? También está pensando
en estas tres cosas que tengo yo en este esquema, pero hay una más, ahorita la voy a omitir, que es el pontífice, ¿sí? El pontífice estaría como por acá, ¿de acuerdo? No me quiero meter en esa polémica porque eso sí es del derecho canónico y es una cuestión que no viene al caso. Pero bueno, acá está el rey y él no le llama súbditos. En sus teorías, en sus dos libros, El Defensa de la Fe y las Leyes, no suele hablar de súbditos, no suele hablar en esos términos. Habla del cuerpo místico, ¿sí? Tiene varios términos para esto, habla de una comunidad perfecta, ¿sí? Lo voy a poner como comunidad perfecta. Hoy diríamos quizá pueblo, que es todo un tema en la filosofía política, ¿sí? Pero el pueblo es más allá, bueno, la comunidad perfecta de la que está pensando es algo más allá que un simple conglomerado de gente que algo tenga que ver con su raza o inclusive con la familia o con el idioma o con cualquier otra cosa, ¿no? Es algo mucho más allá que eso. La familia, por ejemplo, no sería una comunidad política, ¿no? ¿Sí? Lo es solamente cuando está organizado. Y entonces esa teoría que viene en parte en este artículo es muy bonita porque empieza a hablar en términos de que solamente cuando la gente está organizada, y vean que estoy hablando en términos contemporáneos, solo cuando la gente está organizada es cuando tiene poder. Él dice en términos teológicos, le puede ser transferido el poder por Dios, ¿no? Pero aguas, lo importante aquí es que Dios no se lo da a ningún rey, a nadie, se lo da a la comunidad perfecta, a la comunidad organizada, ¿sí? Y ahora es muy curioso, vean, todavía no pasamos por el rey, el argumento no sigue diciendo, ay, entonces el rey, no, el rey se lo tendría que ganar, ¿cómo? Pues obviamente sabiendo gobernar. La cuestión es de que, y hace este símil, en un barquito, por ejemplo, alguien tiene que llevar la manivela, el timón, lo que necesite para conducir, ¿no? Es el piloto. El piloto tiene que tener el timón, ¿no? Alguien tiene, de esa misma manera, alguien tiene que gobernar aquí. No puede ser toda la gente gobernando. Y entonces necesita esta comunidad perfecta delegar el poder. ¿A quién se lo delega? Pues a una cabeza visible, ¿no? Se lo delega a un rey y no está peleado con que sea una monarquía. A pesar de que ahorita van a ver de que podemos omitir al rey y funciona todavía las teorías de Suárez, ¿no? Y por eso se les ha retomado a lo largo ya de bastantes siglos, ¿no? Y el rey, en un segundo momento, y solo en un segundo momento, no en un primero, en un segundo momento, es como puede gobernar a esa comunidad, ¿sí? Entonces, voy a ponerle un 1 aquí y un 2 acá, para hacer ver que a fuerzas tiene que haber un 2 solamente después del 1, ¿de acuerdo? A lo que voy es de que solo con el pueblo organizado puede haber una representatividad y ese representante es el que puede gobernar, ¿no? ¿Sí? Entonces vean que los esquemas son muy diferentes, ¿no? Los dos son eminentemente teológicos, pero vamos a hacer una trampita secular, siglo XXI. Si esto lo quitamos deliberadamente, tenemos una explicación totalmente secular y vean que esto, si yo le pongo rey, le puedo poner pues, cualquier cabeza política, llamémosle presidente, ¿sí? Y esto funciona muy bien como explicación justamente de la soberanía. Por eso estas teorías, cuando uno las retoma desde ya, en nuestra época, le llaman teorías también soberanistas, hay algunas que también le dicen pactistas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vean que esta explicación no toca ni la cuestión de si la monarquía es buena o no, de si tiene algo que ver las religiones aquí, nada de ello, ¿no? ¿Sí? De hecho, Suárez era granadino. Miren qué curioso. Cuando él debió ser un niño, probablemente tenía todavía noticias cercanas de la expulsión de los moros que ocurrió en 1492. Quizá pensando, digo, es una mera conjetura, quizá pensando en todo el lío que provocaba Carlos V en torno a la intolerancia religiosa que se vivía en ese momento, nunca tocó el tema de que esto pudiera, es decir, de que los rasgos biológicos, es decir, color de piel, etcétera, etcétera, los rasgos culturales, idiomas, religiones, etcétera,
pudieran ser un factor para hablar en torno al poder, ¿no? Parece que no, porque vean que aquí que no se pone si es judío, si es musulmán, si es cristiano, etcétera, etcétera, ¿no? Recuerden que el gobierno de Carlos V fue uno de los más intolerantes. No solamente corren a los moros, no solamente corren a los musulmanes, sino también a los judíos, ¿no? Y es un periodo en el que una sola persona tiene, como ya lo mencioné, prácticamente todo el mundo y además corre prácticamente a todos los diferentes de los cristianos, ¿no? Y por eso todo gira en torno a una dogmática muy, muy fuerte, ¿no? Escuela de Salamanca, esa es mi posición muy propia, Escuela de Salamanca para mí es mucho más teológica y mucho más dogmática, por eso hay que tener cierto cuidado cuando uno la estudia, que otras escuelas de los jesuitas, como por ejemplo toda la escuela que se engendró en torno a Coimbra. Vale la pena mencionarlo, Coimbra es un lugar particularmente interesante para los filósofos, o debería de serlo, aunque no sepamos casi nada de ello, porque Aristóteles no tenía una edición completa a lo largo y ancho de Europa hasta ese momento en que un grupo de filósofos jesuitas recogieron toda su obra, la tradujeron, ya no de las traducciones del Islam, perdón, del árabe al latín, sino más bien del griego directamente al latín, que se tenían, las pocas que se tenían en ese momento, y editaron a todo Aristóteles por primera vez. Aproximadamente fue un proyecto muy grande, pero aproximadamente empiezan a salir las primeras obras en 1598, hasta 1610 y tantos, ¿no? Esto lo menciono porque en realidad lo conocemos muy poco y creo que en una facultad de filosofía eso tendría que ser un punto de partida para pensar todo esto. ¿Y por qué viene mucho al caso? Porque prácticamente toda nuestra perspectiva desde ese momento, desde la colonia, prácticamente toda nuestra perspectiva está permeada, está filtrada de alguna manera por la mirada teológica de la Escuela de Salamanca. Lo que quiero decir es de que prácticamente toda la lectura que hicimos de América fue una lectura teológica, ¿sí? En otras palabras, espero que lo recuerden, estos diálogos franciscanos, de los 12 franciscanos con los 12 Tlamatinime, ¿sí ubican este texto? Es un texto muy bonito, es un diálogo que se publicó en castellano por el Fondo de Cultura Económica ya hace algunos años, pero ese texto es fundamental y es de esa primera modernidad de la que estamos hablando. Fundamental porque es uno de los primeros diálogos que se tiene entre Europa y América, o que se intentó como un diálogo, aunque en realidad quizá no lo era. Ahora, lo traía a colación ahorita porque ahí es muy claro que los tlamatinimes, al momento de decir no entendemos lo que están diciendo ustedes, sacerdotes franciscanos, no entendemos qué es Dios para ustedes, ¿no? Y a fuerza los franciscanos querían saber cuál era el Dios de ellos. Bueno, todo esto, lo que quiero decir es, a fuerzas se hizo una interpretación, insisto, a la fuerza, ¿sí? Muy retorcida, de las palabras mismas, del pensamiento mismo amerindio de ese momento, y lo que se tiene como resultado es una banalización totalmente del pensamiento indígena del momento, ¿no? Ahora, no solamente en ese diálogo, en realidad ese diálogo se repite prácticamente en toda la colonialidad y todavía ahora, ¿no? O sea, por eso el etnólogo, el arqueólogo, el antropólogo tienen un estatus muy inferior en términos disciplinarios, ¿no? En estas facultades, versus el que tiene el historiador, el filósofo, etcétera, etcétera, ¿no? Seguimos pensándolo todavía como algo secundario, ¿no? Cuando no debería de serlo, ¿no? Pero todo eso es por el prejuicio que venimos cargando desde hace 500 años con esa mirada teológica muy salmantina, ¿sí? Que nos viene justamente de esa escuela. Por eso creo que hay que regresar y rehacer ese siglo XVI, ¿no? Que es una parte de esta propuesta, ¿no? Bueno, la influencia de Suárez, desde luego, no solamente terminó aquí, no terminó aquí, sino que continuó, y continuó de muchas maneras. Suárez, les decía, tenía mucha influencia no solamente como académico, continuamente era llamado a cambiar de escuela y formaba a muchísima gente.
entre teólogos que se quedaban en la misma academia en Europa o también gente que estaba encomendada a misiones fuera de Europa o inclusive adentro de Europa. Se llama también misiones cuando van a los lugares donde ya hay luteranos o anglicanos, como el caso de Inglaterra de este momento, ¿no? Sin embargo, quiero mencionar una anécdota más en términos de lo polémico que fue la Compañía de Jesús, y me voy con las misiones del Paraguay, que ha sido de lo más polémico y es uno de los factores muy fuertes por lo cual se le suprimió a la compañía, es decir, la desaparecieron, y después se puso en marcha de nuevo, pero ya muy mitigadamente, dado que no había generaciones que suplantaran a los jesuitas que se habían quedado previamente, ¿no? Bueno, no son las únicas polémicas estas que menciono, prácticamente todo mundo estuvo relacionado con alguna polémica, y otra de las muy grandes y que no aconteció en Europa, que aconteció muy afuera de Europa, fue la de los ritos chinos. Les voy a mencionar a muy grandes rasgos de qué se trata. Piensen por lo pronto cómo fue la evangelización en América. Fue claramente parte de una conquista político-militar, ¿no? Nadie duda de eso. Fue muy dramático, no le quita nada del dramatismo con el que generalmente hacemos alusión a este acontecimiento histórico, pero en China y en Japón fue muy diferente. Suponía esto jerárquicamente, piénselo en términos de una cierta jerarquía, suponía que estos dos lugares, China y en realidad no solamente, porque también llegaron a Filipinas, pero básicamente Japón y China eran superiores a Europa. De manera que la manera de evangelizar, vamos, de los primeros misioneros, incluyendo a las otras órdenes religiosas que llegaron antes, tuvo que ser diferente. Pero ahí fue donde justamente los jesuitas empezaron a aprender de sus otras órdenes religiosas. Vieron que había sido un fracaso la evangelización no solo en América, sino también en China, dado que no avanzaban en la evangelización. Los primeros reductos cristianos en estas tierras se habían marginado demasiado. Eran literalmente unos reductos muy pequeños en donde habían ganado quizá 1 o 2 adeptos, no más. Cuando llegan los jesuitas ocurre algo muy curioso. Uno de los primeros misioneros, estoy más o menos en 1610, para que nos ubiquemos en la misma época, llega un italiano, Matteo Ricci, y él había estudiado, de hecho, en el colegio romano, donde también dio clases Francisco Suárez, pero no solamente, había otros personajazos ahí, ¿no? Uno de ellos era Clavio. Quizá no le suene mucho el nombre, pero Clavio fue un jesuita que estuvo involucrado en la reestructuración del calendario gregoriano, de este que usamos hoy en día. Nuestro calendario es un calendario gregoriano reformado, ¿sí? 1600 y cachito. Justamente en esta misma época, Clavius le había ayudado al Papa a rehacer el calendario porque tenía un atraso de una semana. Y entonces Clavius, que era matemático, lo que hizo fue que tuviera nada más un atraso de un día cada 4 años, lo cual fue un paso adelante en términos astronómicos, ¿no? Hizo otras cosas, todos han anotado, aunque tengan cierta aberración a las matemáticas, yo sé que todo el mundo ha anotado algunas decimales, ¿no? O sea, uno pone los números enteros, ¿no? 1.4 y luego los decimales, ¿no? 0.4, 3, 2, lo que sea, ¿no? 3.141592 que todos conocen, ¿no? Bueno, esa notación decimal que usamos no se estilaba antes de Clavius de esa manera. Era mucho más complicada, mucho más complicada. El que la hizo más asequible fue justamente Clavius. O sea, a él le debemos esa notación, en realidad, ¿no? Para que vean la cantidad de cosas que puede salir de un genio, ¿no? Bueno, ¿por qué menciona a Clavius en esto? Bueno, porque Matteo Ricci era matemático. Miren qué curioso. No solamente se trataba de ser estudioso dentro de la Compañía de Jesús, sino que además la gente pues tenía más habilidades en ciertas áreas, y a este cuate que era matemático pues le ofrecen ir a China y dice pues va, ¿no? Me voy. Se va muy decidido a China y dice, a ver, pues está muy interesante China, ¿no? ¿Por qué? Pues porque justamente el pueblo que llevaba la batuta en términos astronómicos
en este momento de la historia era China, no era Europa. Y entonces decía, bueno, se pone muy interesante esto, porque realmente fue a estudiar astronomía a China, ¿no? Particularmente a Pekín, aunque no llegó directamente ahí, fue un poco tormentoso, como todos los que llegaban a China y a Japón, ¿no? Llegar realmente a los lugares donde se les había asignado era muy difícil porque había una especie de inquisición, ¿no? Aquí quiero recordarles, ¿ya vieron la película El Silencio? Parece que ahorita está en cartelera, no lo sé, pero si no la han visto se las recomiendo, nos va a servir un poco, bueno, si no la han visto va a ser un poco difícil, pero tienen ya dos grandes películas, dos superproducciones hollywoodenses que giran en torno a los jesuitas. Una ya más vieja, que se llama La Misión, y que gira en torno a las reducciones del Paraguay, de las que voy a hablar en un momento, y otra en Japón. No tiene nada que ver con Matteo Ricci, pero tienen dos versiones de la evangelización jesuita en estos dos lugares diferentes. Y contrastan mucho porque ciertamente una fue mucho más paternalista e iba muy acompañado del poder monárquico, y la otra, esta que estoy comentando ahora del Japón y de China, iba muy acompañada más bien de todo lo contrario, ¿no? Tenían que atenerse a lo que decía el emperador, ¿no? Y esto implicaba muchos problemas, ¿no? Bien, fue toda una polémica la inserción de los jesuitas en China, porque al darse cuenta de que había sido un fracaso la evangelización convencional, lo que dijeron es, pues bueno, obviamente estoy sintetizando mucho el asunto, ¿no? Pero lo que dijeron fue, bueno, no podemos llegar a hablar en latín, quedarnos con nuestros trajes negros, ¿no? Se les llamaba a los hombres de negro, ¿no? Por eso hay un papa negro, ¿no? Como se dice en torno a la iglesia, ¿no? El papa negro es el general de la compañía, ¿no? Todavía algunos, sobre todo gente que está muy clavada dentro de los jesuitas y en Roma sobre todo, todavía cargan el traje de negro, ¿no? Es raro ver aquí en México a alguien con su hábito, ¿no? De cualquier orden religiosa, ¿no? Pero en Roma sí los llegan a ver todavía con sus trajes, ¿no? O sus sayales todavía, los franciscanos, ¿no? Y todo esto, ¿no? Pero Matteo Ricci dice, bueno, si todo eso fue un fracaso en esos términos, pues vamos a hacerlo de otra manera. Y entonces, claro, recurren a los textos para no tener inconsistencias adentro de la Compañía de Jesús. Dicen, bueno, vamos a recurrir a los textos de Ignacio de Loyola, su fundador, etcétera, etcétera. Y dicen, vamos a hacer lo siguiente, me voy a vestir como visten los chinos. Y no solamente eso, me voy a dejar la barba como la usan los chinos. Y obviamente voy a hablar el chino. Y voy a tratar de hablarlo sin acento, ¿no? Lo cual es todavía más difícil, ¿no? Digo, disfrazarse es una cosa, pero hablar un idioma ajeno, aprendido en relativamente poco tiempo, y además no cualquier idioma, el chino, ¿no? El mandarín, y hacerlo además sin acento es todavía más difícil, ¿no? Bueno, lo logró hacer en poco tiempo y fue cuando empezó a causar curiosidad adentro de los chinos, ¿no? Dentro de la cultura china. Y lo que resultó fue que se fue haciendo de muchísimos adeptos, a tal grado que sus primeros compañeros ya jesuitas fueron chinos, ¿no? Y cuando llamó más jesuitas de Europa, pidió 10 jesuitas y les puso una condición desde luego tanto al Papa como al general de la compañía. Le dijo, a ver, mándame jesuitas, pero espérame, no quiero gente inepta, quiero puro matemático y astrónomo. Y entonces llegaron 10 matemáticos a China, y la misión de China se volvió un boom, al grado de que también fue fuertemente criticada. En los archivos de la compañía que se tienen, digamos, en la curia generalicia, como se le conoce, hay todo un expediente enorme sobre toda esa polémica en torno a los ritos chinos. ¿Por qué fue criticado? Pues porque decían, bueno, no están utilizando ni el latín, no están utilizando las formas, ¿no? No guardan las formas propias de los jesuitas ni de la iglesia, y entonces fue un verdadero problema, ¿no? Porque se le aventó otra vez los dominicos, los franciscanos, los agustinos, todos los que pudieron se le volvieron a aventar en contra, y esto llegó hasta el Vaticano y obviamente tuvieron que quitar esa misión, ¿no? Entonces fue un experimento sumamente glorioso en términos de que con ello ganaron a muchísimos chinos, de los que todavía hoy heredan de alguna manera esa cristiandad. En China se lo deben realmente a Matteo Ricci, ¿no? No solamente esta experiencia aconteció ahí en China,
También aconteció en Goa, en algunos otros puntos de la India, porque tenían los mismos reductos, los mismos puertos de los portugueses. En la India y en el sureste asiático era donde habían puesto alguna misión, y ahí también se replicó de alguna manera todo esto, ¿no? Ahí el personaje fue también otro astrónomo, bueno, gente relacionada a la astronomía como de Nobilis, en fin, y otros más, ¿no? Pero esa experiencia de los ritos chinos, quizá en otro momento, quizá no en esta cátedra, ¿verdad? Porque no es mía, estoy sustituyendo a Dussel, pero en otro momento quizá valdría la pena hablar un poco más de estos ritos chinos, porque además el diálogo que se establece de los chinos con su confucianismo y toda la idiosincrasia cristiana es uno de los primeros justamente de esta época, ¿no? Y no es el primero de la compañía, curiosamente. Un compañero de Ignacio de Loyola, 1540 y tantitos, llamado Francisco Javier, muy cercano a él de hecho, tanto en la época y que además estudió junto a él, fue alguien particularmente interesante. Fue el primero que se aventó a llegar a las costas de Japón. No pudo hacerlo del todo, no pudo establecer una misión porque lo terminaron matando, pero si ustedes han ido a la Catedral de Cuernavaca y ven los murales que hay ahí, de los cuales se habla muy poco, desafortunadamente, y ahora se han restaurado, aunque se perdió una parte de esa historia, en todos los murales de Cuernavaca, de esa catedral, hay una narración histórica que empieza por, si estoy yo en la parte del altar, en la parte izquierda, empieza así y termina en la parte derecha. Lo que van a ver en esos murales es una serie de sacrificios, de crucifixiones, de chinos, bueno, en realidad son japoneses, de japoneses, algunos franciscanos y otros jesuitas. No les voy a contar toda la historia porque es un poco larga, pero es muy interesante en términos de lo que aconteció justo en el siglo XVI, ¿no? ¿Qué pasó con Francisco Javier? Bueno, Francisco Javier sostuvo el primero, creo yo que es el primero, no conozco otro más, el primer diálogo entre Occidente y China, también análogo, diría yo, al que se sostuvieron los Tlamatinime con los primeros franciscanos. Por eso creo es una parte importante que hay que retomar, y es ese tipo de diálogo que hoy llamaríamos los primeros modernos fueron ellos. O sea, miren, contrasten ahora a estos jesuitas, de los que quizá no tenían noticia antes de esta plática, con Maquiavelo, Erasmo y algún otro de los renacentistas. No tenían ninguna mirada más allá de algunos países y quizá hasta regiones de Europa, ¿no? Mientras que estos jesuitas le dieron la vuelta al mundo, ¿no? Estamos ya en una sociedad verdaderamente globalizada, ¿no? En términos amplios, ¿no? En fin, la cuestión de los ritos chinos lo voy a dejar ahí, aunque es muy interesante por el diálogo que sostuvieron los jesuitas por allá en Asia, y que fueron además los primeros. Francisco Javier sostiene este diálogo 1550 y tantos, para que tengan idea de qué estamos hablando, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso esta narración que hay en la Catedral de Cuernavaca se vuelve particularmente interesante, porque además Francisco Javier tuvo que cruzar a fuerzas por México, ¿no? Llegaban a Veracruz, de Veracruz llegaban a la Ciudad de México, de la Ciudad de México tenían dos opciones, la mejor y más rápida era hacer una primera parada en Cuernavaca, era el último lugar civilizado antes de llegar al puerto de Acapulco, ¿no? Y de Acapulco salían para el Asia, ¿no? Entonces, América de alguna manera está involucrada en todo esto, ¿no? En fin, esa es una polémica más de los jesuitas. Quiero entrar a la polémica, a ver si me da un poquito de tiempo, creo que voy un poco atrasado, pero quiero entrar a la polémica, a lo que finalmente desató la ira de las dos monarquías en disputa. Estoy pensando en la monarquía castellana, española, vamos, y la portuguesa. No solamente ellos, también el Vaticano tuvo que hacerse una idea muy adversa a los jesuitas, a pesar de que los jesuitas eran el primer y casi a veces, en algunos momentos, el único bastión del Vaticano, ¿no? Por este cuarto voto del que les hablaba hace rato, ¿no? La cuestión es la siguiente. Hay algo que conocemos como las reducciones del Paraguay. Es todo un tema, ¿no? Se da aproximadamente, déjenme darles los rasgos generales primero, y ahorita voy a algunos detalles. Se da aproximadamente de 1610 a 1767. La fecha
última que les acabo de dar es la fecha en que finalmente salen los jesuitas del continente americano, por una orden del Papa de que suspendieran la orden, ¿no? De que finalmente exterminaran la orden, en el sentido de que tenían que salir hacia los estados papales, resguardarse ahí hasta que hubiera una orden nueva o simplemente a desaparecer a la orden, ¿no? Coincide con las reducciones del Paraguay porque fueron francamente polémicas por muchas razones. Así como les había comentado que las misiones de Japón, de China y algunas otras en la India y algunas otras que no he mencionado, no solo fueron tan polémicas como los problemas que tuvieron en la academia, ¿no? Como Luis de Molina, como Suárez mismo, etc. Todo eso no solamente fue polémico, sino que además, véanlo en estos términos, fue un experimento. Y siempre hubo un experimento, de hecho creo que lo hay todavía, nada más que está un poco más invisible ahora, pero en su momento siempre hubo experimentos de parte de jesuitas, porque no había antes de las reducciones alguien que dijera, aquí hay una especie de decálogo y vamos a llevar este proyecto a cabo en Brasil. No, no había algo así. Se fue haciendo también de poquito a poquito, al igual que los ritos chinos, al igual que las teorías de Suárez, que surgieron a partir de una polémica con un rey, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estas reducciones del Paraguay, que tienen muchos nombres también, ahora voy con eso, pero esas reducciones se dieron de varias maneras. Hubo el problema que generaba esto en un principio fue el problema de la frontera. No estaba bien delimitada la frontera en América con respecto a la corona portuguesa y la corona española. El Tratado de Tordesillas que conocemos o que siempre nos sale en los libros de historia, de 1492, decía que estuvieran aproximadamente a 500 kilómetros de las Azores, ¿no? Esto implicaba que si ustedes medían, dado la extensión del territorio, pues hubiera un cierto lugar en donde no estuviera claramente delimitado, ¿no? Además de que se hizo obviamente sin consultar a nadie del continente americano. Entonces, los únicos dos en disputa, que eran las dos coronas, la española y la portuguesa, tenían problemas justo ahí en esa frontera, ¿sí? Ahorita quiero que se imaginen un poco quisiera que se imaginaran Sudamérica en estos términos, nada más por la cuestión de la frontera. Es decir, hay una primera frontera que establece Alejandro VI, el Papa de aquel entonces, más o menos por aquí, ¿sí? En esa frontera es donde se establecen estas primeras reducciones. Eso es aproximadamente 1610. Hay una segunda frontera, desde luego no está a escala esto, por favor, y hay una tercera todavía, ¿sí? Todas ellas en tiempos diferentes. La segunda es de aproximadamente 1630 y la tercera ya se da aproximadamente en 1696 en adelante, ¿sí? Esto implica muchas cosas. Si ustedes viajan a esta parte, que además coincide con tres fronteras actuales entre Brasil, Paraguay y Argentina, lo que van a encontrar son ruinas de lo que fueron las reducciones, ¿sí? Lo que encuentran ahorita no son de las primeras, son más bien de la última etapa, ¿sí? Y una de las que está un poco más conservada, la de San Ignacio Miní, es justamente una de las que fueron más grandes, de las más importantes, y fueron de las últimas que hubo en este momento, ¿sí? ¿Qué es una reducción? Tenemos problemas con ese término porque se puede interpretar de muchas maneras, pero una reducción tiene varias acepciones. En realidad ya se conocía esto que era una reducción antes. Se le llamaban doctrinas, parroquias, pueblos, aldeas, ¿sí? Hay una primera cita de Ignacio de Loyola en donde se encuentra esto de reducción. Lo cito literalmente, dice, han sido reducidos a la vida civil y a la iglesia, ¿no? Etcétera. Aquí claramente hay un carácter autoritario, ¿no? Reducir, vean que tiene también un cierto
un cierto sesgo, no solo autoritario, sino además de tamaño, ¿no? Se reduce algo que se hace pequeño, ¿no? Una segunda definición que tiene que ver con alguien directamente involucrado, jesuita, en estas reducciones, lo cito, dice: pueblos de indios que viniendo a su antigua usanza, los redujo la diligencia de los padres a poblaciones grandes y a vida política y humana, a beneficiar del algodón con que se vistan. La reducción ahí ya queda un poco más ambigua, pero está hablando de pueblos, ¿no? Pueblos de indios. Hay una tercera de otro jesuita también involucrado mucho tiempo después, pero dice: al primer hombre que supo reunir y unir en un mismo lugar a hombres que anteriormente estaban dispersos en los campos o en los antros de las rocas, de feroces y crueles que eran, los volvió humanos y pacíficos. Vean ustedes que implica ya otras cosas, ¿no? Reducir es atraer y además pacificar. Vean que tiene varias connotaciones esto. Los autores que escriben sobre el asunto no se ponen bien de acuerdo de dónde viene la palabra reducción, pero bueno, hay estas acepciones por lo menos. Y de hecho, las designaciones que se tienen son muchas. Si ustedes van a la literatura, o inclusive traten de googlearlo, van a encontrarlo como República Guaraní, como República Jesuita, como las reducciones, como Estado Socialista. Miren, aquí ya es un poco más actual. Hay quien habla del Imperio del Mate, ¿sí? Hay quien habla de un protoestado, hay quien habla del Imperio Jesuita paraguayo de los guaraníes, etcétera, etcétera. Y hagan la combinación que quieran, ¿no? Pero es particularmente interesante porque en realidad es muy polémico desde el mismo hecho de pensar en una reducción, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, esto es algo de pensarse, ¿no? El problema que se tiene es que los indios guaraníes, hoy diríamos con más claridad los tupí guaraníes, de esta parte de América, en ese momento estaban más cercanos al poder portugués y en la monarquía portuguesa estaba permitida la esclavitud, cosa que desde el principio, aunque parezca lo contrario, pero estuvo prohibida la esclavitud y de hecho la encomienda más o menos en esta época también se prohibió por la parte de la monarquía española. La cuestión es de que de la parte portuguesa se tenían hordas de gente esclavizante, ¿sí? Mamelucos, paulistas, en fin, una serie de personas, de personajes, vamos ahí, que inclusive cazaban a los indios, ya sea para llevarlos a la esclavitud directamente, a las grandes plantaciones, ¿no? Pero también para los servicios urbanos, ¿no? Entonces, todas estas hordas de gente que llegaban a esclavizarlos, solo tenían ese cometido, ¿no? O eliminarlos en caso de que alguien en Portugal quisiera terrenos, ¿no? Cualquier parecido con la realidad actual, quizás sea casualidad, pero me atrevería a decir que no, ¿no? Pero piensen que es algo más o menos eso, una herencia que se tiene hasta el día de hoy, ¿no? Pero bueno, esa es por la parte portuguesa. Por la parte española era un poco más ambiguo, porque era el sí, pero no, ¿no? Es decir, el sí hay una prohibición de la esclavitud, pero también hay una encomienda. Entonces hay una especie de esclavitud mitigada, pero es todavía un poco más benévola que la esclavitud en la que muy probablemente podrían morir inclusive los indios. Entonces, por esa razón, para los primeros misioneros fue relativamente fácil reunir a la gente en esta especie como de ciudad. Realmente no es una ciudad por la cantidad de la gente, es mucho más reducido. Es en estas pequeñas aldeas en donde tenían además una organización que fue particularmente interesante para los filósofos de finales del siglo XVIII, ¿sí? Un detalle aquí, piensen más o menos en términos de los números. Estamos hablando de que hubo en total, en todo ese periodo de tiempo, desde 1610 hasta 1767, hubo aproximadamente un total de 48 reducciones. Les voy a dar unos números, 48 reducciones. Sobrevivieron 30, es decir, de esa última etapa, de la tercera, hubo 30 aproximadamente, de las cuales 15 se quedaron en la parte argentina, 8 en Paraguay y 7 en Brasil, ¿no? El territorio que abarcaban era aproximadamente de 800 por 300 kilómetros.
Si no lo tienen muy presente, porque a veces no tenemos muy presente las dimensiones, quiero que se imaginen que esto da un total de 350,000 kilómetros cuadrados. A ver, para que se lo imaginen, estuve haciendo unas cuentitas rápidas. Ahora con la magia de internet esto es mucho más rápido, pero para que se lo imaginen es 2/3 de Francia. O sea, no es un territorio pequeño, ¿no? Podría ser del tamaño, de hecho, ya de alguna nación europea o centroamericana. Hice la cuenta ahí, si ustedes suman el territorio de Nicaragua, Salvador, Honduras y Guatemala, hacen más o menos esta cantidad. Entonces, vean ustedes que es un territorio relativamente extenso. Ahora ahí les va. Había aproximadamente 200,000 indios. Obviamente hay una diferencia en las épocas, ¿no? Hay mucha movilidad, algunos escapaban, otros se tenían que ir a Buenos Aires, otra les digo por qué, en fin, hay mucha movilidad, pero eran aproximadamente 200,000 indios. De los, había 200 jesuitas, de los cuales 30 fueron asesinados, ¿no? Ahora sabrán por qué, pero hagan cuentas, quiere decir que había un jesuita por cada 1,000 personas. Y en efecto, si ustedes ven esa película que les decía, es una película que resume 150 años de historia en 1 hora o 2 horas, no sé cuánto dure. Pero van a ver en esa película que justamente son muy poquitos los jesuitas que están ahí organizando todo por cada una de las reducciones, ¿no? Ahora cuando hay gente aquí que se avienta movimientos sociales y bla, 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 parece extraño que una sola persona pudiera, digo, traten de imaginárselo en nuestra época, que una sola persona pudiera tener un diálogo e interaccionar y organizar, a final de cuentas, todo un pueblo de 1,000 personas, ¿no? Entonces, piensen que esto fue demasiado efectivo, ¿no? Diríamos hoy eran unos verdaderos exitosos, ¿no? Unos verdaderos líderes en ese sentido, porque no hubo una experiencia igual prácticamente en todo el mundo. Ya les comenté un poco en Asia, también hay experiencias en África, hay 1,000 experiencias más aún dentro de Europa, aún con los turcos, con los árabes en general, sí, con los musulmanes, y aún en América hay también otro tipo de reducciones. Aquí en Sinaloa, de hecho, hubo reducciones también, ¿no? Pero nunca sonaron tanto como las del Paraguay. Veamos por qué. Hay varias cosas. Voy a dar muchos datos históricos ahorita, pero quiero que lo vean en términos de la filosofía que vamos a obtener ahorita al final de esto, ¿no? Estamos hablando de que los tupí guaraníes eran una población seminómada, ¿sí? En realidad no estaban mucho tiempo en un lugar, prácticamente se dedicaban a una agricultura de tumba rosa, ¿no? Es decir, llegaban, estaban un tiempito en lo que preparaban el terreno, sembraban, cosechaban, comían y se iban, ¿no? Prácticamente. Esto no era mucho tiempo, era cuestión de meses, en nuestro calendario sería una cuestión de meses, y después de ahí se iban a otro lugar. Entonces, piensen que no era fácil para ellos quedarse en un solo lugar. De manera que cuando llegan los primeros jesuitas, llegan más bien a establecer una especie de revolución tecnológica. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque llegaron dos cosas eminentemente, ¿no? Dos cosas que causaron una conmoción a nivel cultural. Antes que la religión, antes que ese tipo de cosas. De hecho, la religión, si lo quieren ver bien, la verdad es que quedó muy del lado de todo esto, ¿no? Pero llegaron dos cosas, instrumentos de labranza e instrumentos musicales. En la película, quien vio la película La Misión se va a dar cuenta de que de hecho cuando una parte muy atractiva de la película es que justamente el primer misionero que sube las cascadas de Iguazú sube con una flauta, nada más, no sube con ninguna otra cosa, sube con una flauta. ¿Por qué? Pues porque ni siquiera hablaba el idioma, ni los tupí guaraní hablaban ningún idioma de los europeos. Entonces la única manera de interaccionar en un primer momento y para que no lo mataran era tocando la flauta. Se ha estigmatizado mucho por la película, aunque en realidad sí existieron dos músicos jesuitas, también se dedicaban a la música, dos músicos que llegaron a evangelizar a la selva paraguaya, ¿no? En fin, estas dos inserciones culturales, la musical y la agrícola, fueron lo que más llamó la atención en ese momento con los guaraníes. De manera que pasaron, piensen un poco en estos términos, pasaron de ser seminómadas
a ser totalmente nómadas, no les quedaba de otra. Si seguían de un lado para otro en la selva, era muy probable que los mataran. Entonces, solución, irse con los jesuitas, ¿no? No había de otra, o al menos no tan fácilmente. Ahora, en los comienzos de la reducción, espero que se vaya entendiendo que esto de la reducción es algo que no tiene ningún paralelo en la historia ni de Occidente, ni de América, ni de ningún otro lado, ¿no? Pero esto de la reducción se formó a partir de las experiencias fallidas de los franciscanos, en Perú sobre todo. De manera que los jesuitas que se habían establecido en Perú, aproximadamente en el 1600, entablaron un diálogo con las autoridades, hicieron un primer sínodo, ¿sí? Un sínodo es una reunión, es como un concilio, es una reunión de arzobispos, de obispos. En 1603 se le llamó el sínodo de Asunción, porque fue en Asunción, de lo que hoy es Paraguay, y de esta fecha a las ordenanzas de Alfaro, así se le conoce a una serie de ordenanzas que se dieron. En todo ese rato hay ahí un jesuita que es particularmente interesante, es Diego Torres Bolo. Ahora voy a hablar de él, pero las ordenanzas dieron pie a que justamente se hiciera una especie de pacto con los indios para que se les pudiera reducir todavía de manera más fácil, y también es un pacto, digamos, en términos del poder jerárquico de la Iglesia, ¿no? Les comento tres nada más de las varias ordenanzas. La primera es prohibición de cualquier forma de esclavitud, lo cual era benéfico, desde luego, ¿no? Y de la encomienda de los indios convertidos. O sea, vean, no iba a haber ni esclavitud ni encomienda. Negaban tanto lo que se había establecido en los territorios, por ejemplo, acá más al norte de Nueva España y prácticamente en toda América, y además de la parte portuguesa que era francamente esclavista, ¿no? Punto número 2. Se establecía la reunión de tribus en pueblos fijos dotados de un cacique y de un consejo municipal autónomo, que le llamaban el cabildo. Número 3. Prohibición a los españoles, portugueses, negros y mestizos de penetrar en estas comunidades. Esto habla claramente de un aislamiento, obviamente con sus pros y sus contras, ¿no? Vean que estos tres puntos son medulares para cualquier inserción que ustedes piensen en la actualidad, ¿no? Son cosas que probablemente ni siquiera serían francamente factibles el día de hoy, ¿no? Pero en este momento lo eran y se la aventaron, ¿no? Había dos guías en todo esto, dos guías que recogían de Ignacio de Loyola, del fundador de la compañía, que de alguna manera sirvieron para establecer estas ordenanzas. Una era justamente el respeto a su cultura, y en su cultura se habla mucho de esto, pero sí había una cierta jerarquía, ¿sí? Jerarquía política me refiero, y una segunda que era el aislamiento del medio cultural, ¿no? Del medio colonial. La cuestión era la siguiente, la cuestión política. Creo que, sí, tengo poco tiempo, pero voy a tratar de acabarlo relativamente pronto. La cuestión era la siguiente, había, por decirlo de esta manera, varias jerarquías. Hay unas que son casi obvias, pensando en términos de que esto venía de Occidente. Una era la jerarquía de la Iglesia, estaba el Papa y a partir de ahí hasta el jesuita último, ¿no? La otra era la civil, estaba el virrey de Perú, ¿sí? Y hasta el último de la provincia, en este caso de la provincia de La Plata. Otra era la religiosa en términos del arzobispado de Buenos Aires, hasta el clero secular. Y la más importante, fíjense aquí, ahí ya llevo tres, era un problema lidiar con todos ellos, ¿no? Pero la cuarta es la más importante. Había un cacique, ese cacique que les acabo de mencionar es muy importante, porque en realidad ese cacique cogobernaba con el jesuita. ¿Se dan cuenta? Ahora, traten de llevarlo a los mejores términos esto. Lo que quiero decir es, si bien todo partía del jesuita y regresaba a él, ¿sí? De todos modos, eso lo hace un sistema francamente paternalista, pero de todos modos, el hecho de que cogobernara con un cacique lo hace muy particular, lo hace distinto de casi todo lo demás que hubo en términos de las aldeas, doctrinas, parroquias y en este caso reducciones, ¿sí? Eso era una particularidad a nivel político muy diferente, ¿sí? Muy, muy diferente. En fin, se me está yendo el tiempo, quería un diálogo con ustedes, pero este jesuita que les comentaba hace unos minutos, Diego de Torres Bolo,
es particularmente interesante. No es un filósofo, pero algo quizá bastante político en ese sentido. No solo estuvo recogiendo la experiencia fallida de los franciscanos y a partir de ello se estableció en el Paraguay, fue uno de los fundadores de las reducciones, de hecho. Tuvo la oportunidad de irse a pelear con el Papa y además fue de los pocos que hablaba el idioma quechua en ese momento, ¿sí? Estaba él en Perú, no estaba originalmente en Brasil, pero era de los pocos que hablaba el idioma en ese momento y el Papa fue convencido de las reducciones, de que se llevaran a cabo las reducciones. Lo estoy haciendo un poco rápido porque no quiero ahondar demasiado más, pero estuvo convencido y emitió una bula. Esa bula, creo, a menos de que alguien me dé un dato mejor, pero creo que es la única que se ha traducido al quechua. Hay una única bula que se traduce al quechua, que es esta justamente. Se traduce, realmente no se sabe quién es el traductor, muchos dicen que fue justamente Diego Torres, pero es la única que se traduce en su momento al quechua y esto es porque justamente era una especie, diríamos hoy, de indigenista convencido, de manera que el tema americano lo volvió a poner otra vez en el centro del papado, cosa que no había hecho en muchísimo tiempo el Vaticano, ¿no? Hay más cuestiones que quisiera hablar de Diego Torres, lo voy a omitir tantito. Quiero pasarme algunas cosas. Les decía que había varias épocas de las reducciones. En una segunda época, en torno a la segunda época, aproximadamente en 1630 y tantos, hubo varias batallas. Y es un caso muy curioso, porque hubo dos cosas muy extrañas. En primera, llegaban tanto los paulistas de Sao Paulo, y los piratas holandeses por esclavos. Cuando a veces menciono piratas holandeses suena un poco raro, pero bueno, había piratas chinos también, ¿no? En otra época y del otro lado, pero piensen que los piratas holandeses estaban muy metidos aquí y de hecho estaban establecidos en el norte de Brasil y eso es lo que hoy conocemos como la Guyana holandesa justamente, ¿no? Pero ellos cuando llegaban causaban una cantidad de destrozos, quemaban la aldea entera, mataban a miles de indios, ¿no? Entre ellos a varios jesuitas que estaban ahí, causaban un desastre, ¿no? Entonces se estableció, y esto ya fue en la tercera etapa aproximadamente, es decir, entre la segunda y la tercera, en torno al 1640, aquí aparece otro jesuita singular que es Ruiz de Montoya, del que hoy sabemos algunas cosas debido a que también es cronista, ¿no? Pero él convenció a las autoridades para que los indios pudieran ser entrenados para el ejército, con la respectiva, ¿cómo se llama esto? Con el respectivo armamento, ¿no? De la época. No solo eso pasó, también los jesuitas tomaron el arma, cosa que pues, fue francamente polémico, y entre las varias batallas en las que a veces ganaron, a veces perdieron, en la película, si tienen esa oportunidad de verla, van a ver que hay una sola batalla decisiva, ¿no? En realidad fueron muchas las batallas, de hecho se volvió, como hay un historiador jesuita que es de los expertos en esto, él habla de violencia en el paraíso, porque se llegó a institucionalizar una cierta cultura militar dentro de las reducciones del Paraguay, ¿no? Y lo fundamenta muy bien, ¿no? Haciendo ver hasta el número de armas que entraban, quienes tomaban el arma de los jesuitas, lo cual está más documentado, pues porque es una cuestión de iglesia, ¿no? Al grado de que también otra vez, como siempre, rompieron las reglas mínimas y fueron de hecho capitanes de alguna manera de los ejércitos guaraníes, ¿no? Esto juega un papel muy importante porque, piensen ustedes que si hubo rebeliones en toda América, ¿no? La de Tupac Amaru, por ejemplo, está muy cercana en fechas, ¿no? En términos de esta región, en Perú particularmente, pero eran entrenamientos militares que se tenían solamente y de manera muy autónoma, ¿sí? Al margen de la iglesia. Esto que fue un experimento, como continuamente lo digo, fue un experimento que también redundó en el hecho de que nunca se les había ocurrido armar de manera legal, por decirlo de esta manera, ¿no? Legal a los indios y además armarse los jesuitas. Por eso murieron varios jesuitas, de hecho, porque murieron en batallas, ¿no? No es poca la cantidad si piensan que no había tantos, 30 de 200 es un porcentaje importante, si lo ven bien,
y muchos de ellos murieron justamente en la batalla, ¿no? En el siglo XX, en torno a Ignacio Ellacuría, que es un filósofo de la liberación, al igual que Dussel, de hecho parece alumno de Dussel, por cierto, se le acusaba también de que él estaba armando a las guerrillas del Salvador, años 80, ¿no? Cosa que era falso, ¿no? Se tenía muy claro la falsedad de estas cosas, sin embargo, una de las varias acusaciones o justificaciones en ese caso del gobierno en turno del Salvador fue esa, ¿no? Cosa que se desmintió, ¿no? Aunque se sabe que muy probablemente hubo sacerdotes en estos años que sí tomaron el arma, ¿no? Hasta ahí voy a dejar el comentario porque sigue siendo polémico, ¿no? Pero piensen que en estos momentos era legal. Tan legal fue que tenían su ejército y que además tenían armas que les llegaba justamente de España y de algunos otros lugares, ¿no? Pero empezó a ser muy polémico aún dentro de la misma Compañía de Jesús la cuestión armada, ¿no? Les voy a leer un fragmento de Vitelleschi, que es el general de la compañía en este momento. Dice: digo y ordeno, ya en un carácter muy enfático, que de ninguna manera se hallan los nuestros al tiempo de la pelea guiando y capitaneando los indios, que es cosa indecente y ajena de los varones apostólicos. Está hablando de su época, desde luego, ¿no? De los cuales no sabemos hayan ejercitado empleo tal, ¿no? Lo que pasa es que todo esto dio motivo a que en el Vaticano se tuviera que tomar ya una decisión de si se suprimía la compañía o no. O sea, por todas las polémicas que se tenían ya prácticamente desde el nacimiento mismo de la compañía, ¿no? Hay muchos detalles, hay muchas guerras, algunas, les decía, se ganan, otras se pierden. Hay también piratas de Dinamarca, por cierto. En una de ellas que los piratas asolaban Buenos Aires, le pidieron a los jesuitas: oye, de Buenos Aires a la selva estaba un poco retirado, piensen en eso, pero le pidieron algunos miles de indios guaraníes para que llegaran a defender Buenos Aires de los piratas de Dinamarca, ¿no? Y llegaban, pero con la consecuente destrucción de las mismas comunidades en términos pacíficos, porque tenían que despoblarlo de la gente joven, y además de que todos aquellos que tenían una actividad económica pues ya no podían engranarse, digamos, a toda la cuestión productiva, ¿no? En fin, hay algunos datos curiosos también, pero mejor los remito a los textos, y si no, en todo caso, en el peor de los casos, a la película, para que más o menos se enteren de qué fue, de qué pasó. Pero quería tratar de terminar un poco, con la señalización que hace Dussel, que les leía en un principio de Mably y Morelly y de Babov, que menciona Dussel en ese artículo. Esos autores que acabo de mencionar, extrañamente están siempre muy marginales en estos textos, aparecen constantemente en este tipo de textos. En este libro particularmente de la ideología alemana de Marx y de Engels, aparecen constantemente mencionados. ¿Por qué? Pues porque es muy curioso. Se tenía mucha noticia de lo que hacían los jesuitas en Europa, de lo que hacían los misioneros jesuitas fuera de Europa, en Europa, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabían que eran los ídolos durante 200 años, pero en los últimos años, cuando llega ya la Ilustración, nadie quería saber nada de los jesuitas, ¿no? Nadie. Piensen en cualquiera de los filósofos ilustrados y todo el mundo vomita literalmente a los jesuitas, ¿no? Cambia totalmente la cultura en Europa, se les achaca de todos los males que hay, pero algunos lo siguen leyendo, y de hecho es muy curioso. Dussel dice: la filosofía política moderna piensa la expansión europea por el mundo. Eso es una de las cosas que hay que pensar seriamente. Es decir, la filosofía política que leemos, directa o indirectamente, está pensando esa expansión. ¿De quién? Obviamente de Europa, de los europeos. ¿Quiénes hacen esa expansión? Obviamente los conquistadores, pero no nada más. También lo hicieron los misioneros de todas las órdenes, entre las cuales se encuentran los jesuitas, ¿sí? Ahora, piensen en la importancia que tuvieron, aún más que las otras órdenes, los mismos jesuitas. ¿Por qué? Pues porque eran los que experimentaban, ¿no? Había prueba y error constantemente, y además llevaban la vanguardia de los colegios. Entonces, combinaban dos cosas que justamente es lo más golpeado hasta la época actual, ¿no? Porque es a donde menos hay presupuesto, es lo que nadie quiere saber, bla, bla. O sea,
también en aquel entonces empezó a deteriorarse la situación del imperio español, que justamente le empezaron a echar toda la bronca a los jesuitas, ¿sí? Pero se leían, y se leían bastante. Les voy a leer, quería leerles varias, pero bueno, creo que voy a tener que limitarme quizá a una o dos, pero les voy a leer algo de Mably, que es difícil de conseguir aquí en México, pero algo se conoce ahora por internet. Quería leerles un poco a Mably para que vean más o menos cuál es el lenguaje que usa, y no va a ser difícil establecer el vínculo entre los jesuitas del Paraguay y Mably, que era un filósofo no muy conocido, pero bueno, si lo cita Marx, probablemente lo era más de lo que uno cree, pero piensen que era alguien que estaba escribiendo en torno ya a la Revolución Francesa, ¿sí? Dice, me temo que su orden natural está en contra de los fisiócratas, ¿no? Entonces está argumentando algo ahí, ¿no? Me temo que su orden natural no sea contra natura. Tan pronto veo la propiedad privada de la tierra establecida, vislumbro fortunas desiguales. Y de esas riquezas desproporcionadas, se pregunta, ¿no deben resultar intereses diferentes y opuestos? Todos los vicios de la riqueza, todos los vicios de la pobreza, el embrutecimiento de los espíritus, la corrupción de las costumbres civiles y todos esos prejuicios y pasiones que sofocan eventualmente la evidencia sobre la cual, no obstante, nuestros filósofos ponen sus últimas esperanzas. Hasta ahí la cita. Hay varias citas más que giran en torno a dos cuestiones. Me interesa una en particular, la cuestión de la tierra. ¿Por qué todo el problema de la tierra o por qué todo esto? Bueno, la inspiración en torno a los jesuitas fue porque justamente no había propiedad privada en las reducciones del Paraguay. No existía. Lo que argumenta Mably, Morelly, Babeuf, entre otros, es que justamente la propiedad privada es contra natura, si lo quieren ver en estos términos, ¿sí? De ahí que ellos sean algunos, no son los únicos, pero algunos de los que se ha llamado filósofos utópicos, ¿no? Del socialismo utópico, vamos. Esta parte previa a Marx, en la que se dice ellos son los socialistas utópicos y después viene ya otro tipo de socialismo, ¿no? Inclusive, si ustedes leen este libro de Marx, van a ver en algunos lados, justamente donde se refiere a otros franceses también, no solo a los que acabo de decir, como a Fourier o a Saint-Simon, en donde dice que los franceses inventaron el comunismo y lo único que hacen los alemanes, está escribiendo en torno al 1850 y tantos, y los alemanes inventaron el socialismo, ¿no? Y le llaman además socialismo científico, ¿sí? Para diferenciarlo del socialismo utópico de los franceses. ¿Y de dónde sale ese socialismo? Bueno, justamente de los experimentos del Paraguay, con los jesuitas, ¿no? Porque es el primer momento en la historia en el que realmente se vive sin propiedad privada, ¿no? Así de simple. Es el primer experimento y quizá fue el único. Bueno, fue tan bueno, como todo lo bueno en esta vida, fue tan bueno que duró nada más 150 años y suprimieron a la Compañía de Jesús, ¿no? Este capítulo es todo un tema, pero lo suprimieron. Lo estoy haciendo así muy corto, pero en realidad ha sido un extrañamiento, en fin, hay varios procesos legales. La cosa es de que las dos coronas, en algún momento, las dos que estaban confrontadas y entre las cuales estaban los jesuitas del Paraguay, ¿sí? Y los guaraníes, luchando a favor o en contra de uno de ellos, de pronto, ya muy cercano al 1767, de pronto las dos coronas se vuelven en contra de los jesuitas y los dos terminan matando a medio mundo, ¿no? Fue una matanza espantosa, ¿no? Propio de la colonia, ¿no? La cuestión fue en parte porque en realidad, como se dice en algunos textos históricos, los jesuitas lograron hacer una especie de república. De hecho, hay quien también habla de república guaraní, ¿no? ¿Por qué? Porque de la idea original de aldea, de la que surgió la reducción, se convirtió de pronto en un lugar muy complejo, con armamento, con entrenamiento militar, pero no nada más, sin propiedad privada, cogobernando los jesuitas con los caciques y además con una actividad económica muy próspera en torno a la hierba del mate.
Ese mate que todavía se consigue y que, bueno, aquí en México, como hay mucho uruguayo, hay mucho argentino, que de pronto lo van a ver en sus pocillas y con su pepieta, de ese mate estamos hablando. Resulta que hicieron una organización tan eficaz del mate que en Europa se prefería el mate de los guaraníes. De manera que el monopolio que lo tenían las coronas antes en disputa dijeron, ya no lo queremos repartir más, ¿no? Ahora más bien hay que eliminar a los jesuitas con esa organización económica que tienen y nos quedamos nosotros con el monopolio del mate, ¿no? No es el único factor, pero sí llegó a ser un factor muy importante porque prácticamente en este territorio habían creado una especie de república, diríamos, entre dos coronas, entre dos monarquías. Es una idea demasiado avanzada para el momento y que no podía ser permitida ya, ¿no? Suprimieron a la compañía y se volvió, bueno, los mandaron a los estados pontificios, eminentemente a varias regiones. Los mexicanos se fueron a Bolonia, ¿no? Y a otros lugares. Se quedaron ahí algunos años, algunos murieron porque ya eran generaciones muy, muy grandes, otros jóvenes que pues ya no vivieron lo que era ser jesuita, que más bien vivieron confinados en algún lugar ahí en Bolonia. No se pudo reproducir, digamos, el acrecentamiento de la población de jesuitas, de manera que cuando volvieron a restablecer la compañía, cuando le volvieron a dar permiso para salir, ya el mundo había cambiado totalmente, ¿no? Ya había pasado la revolución haitiana, de donde también tenían mucha presencia, había pasado ya la revolución norteamericana. Les recuerdo que en la norteamericana, de hecho, la primera universidad de Norteamérica, espero que lo sepan, pero es jesuita, es la Georgetown, que es la ranqueada número 1 antes que Harvard, ¿sí? Habían ya salido también de Francia, ¿sí? Y tuvo su revolución. Habían salido también ya de toda América, donde hubo revoluciones prácticamente en todo el continente, salvo en 2 o 3 lugares. Y ya cuando regresaron muy disminuidos en población y con un mundo cultural más bien que le debía más a los ilustrados que al barroco que ellos mismos habían creado, ¿no? ¿Sí? Entonces había 2 cuestiones muy fuertes, la igualdad natural y la comunidad de bienes, ¿no? Que no se conocían prácticamente en ningún otro lugar de todo esto, ¿no? Solo para terminar y para dar pie, si es que hay alguna inquietud, me gustaría comentarles justamente algo en donde también Dussel mismo en su política, es en la parte histórica, vuelve a comentar en un cachito muy pequeñito, prácticamente en una línea habla de los guaraníes, pero quiero enmarcarlo ahora sí a la cuestión de la modernidad. Les remarqué mucho las fechas para que ustedes mismos vayan viendo cómo lo podríamos pensar en términos ya de una historia mundial y crítica, como la llama él mismo, pero vean, en el parágrafo 11 de página 407 de esta historia, empieza su disquisición de esta manera. Dice, con la irrupción de la dinastía afrancesada de los Borbones en España, y en especial con Carlos III, desde 1753, se produce en el mundo colonial latinoamericano una ruptura. La Ilustración borbónica tiene un nuevo proyecto de monopolio colonial, implantando una nueva burocracia de intendentes que enfrenta cultural, política y económicamente a la élite barroca criolla, a las comunidades indígenas, a la iglesia ya radicada durante 300 años, a los núcleos críticos de intelectuales, a las poderosas hermandades y cofradías que organizaban una protosociedad civil, a otras instituciones herederas de los Habsburgo y en general a la tradición de la cultura barroca, entre paréntesis, que no aceptará fácilmente la Ilustración y el neoclasicismo, cuyos líderes eran educados en las grandes universidades de Lima, México o Chuquisaca, o en los numerosos colegios universitarios jesuitas, que estaban igualmente en contacto con la experiencia comunista, le pone entrecomillado Dussel, o de estricta comunidad de bienes, de las famosas reducciones, paréntesis, que defendían sus derechos hasta con ejércitos perfectamente armados y organizados, entre las que brillaron los guaraníes en el sur y las Californias en el norte. Es decir, los jesuitas se situaban en los 2 polos de la resistencia de la sociedad colonial,
junto a la oligarquía criolla y a las bases populares indígenas, ante el nuevo proyecto de explotación colonial borbónico. Dicho humanismo jesuita, estructurado intelectualmente en el mundo colonial de la modernidad temprana, barroca y mercantil, pero de ninguna manera feudal o medieval, se opone a la modernidad madura, a la ilustración burguesa protoindustrial. Este último aspecto al menos como pretensión en el mundo hispánico. La expulsión de los jesuitas, primero en Brasil de 1759 por parte de Pombal, siendo unos 500 miembros, y posteriormente de la América Hispana en 1767, siendo unos 2000, significará un duro golpe a los afanes emancipatorios de los criollos y a la capacidad del posible futuro desarrollo tecnológico y científico casi exclusivamente en manos de esta orden moderna, de fuerte implantación en el centro de Europa, pero igualmente en África y Asia a través del imperio portugués. Y sigue su relato, ¿no? Pero bueno, quería terminar aquí la cuestión de la modernidad, espero que se haya visto. Si lo ven bien, los jesuitas, tanto por su inserción en las misiones, que es más el mundo no urbano en términos generales, pero también por su inserción en las sociedades y particularmente creando una nueva clase, una nueva identidad que fue la criolla en toda América. Por eso se dice que los jesuitas de alguna manera crearon esa modernidad, ¿no? Estoy pensando en la modernidad temprana, ¿sí? Aunque en realidad hay mucha incidencia después, ¿no? En fin, creo que podríamos seguir hablando, pero preferiría terminar aquí y dejar un espacio a inquietudes o a un posible diálogo. No sé si este es el formato que generalmente tiene Dussel, pero bueno. ¿Alguna duda, una inquietud? A mí me gustaría preguntarle sobre bibliografía sobre los piratas y la relación que tuvieron aquí en la época colonial. ¿La cuestión de los piratas? Ajá. Sí, cómo influyen pues en las... Sí, en o sea, bibliografía sobre esa parte. Ya, mira, la bibliografía es muy extensa en esos términos. No tengo ahorita ningún autor en particular, pero si tú buscas Caribe, va a ser mucho más fácil, porque realmente la mayor parte de los piratas de los que hablamos en América llegan por esa zona. Conozco bibliografía mucho más especializada y que no es comercial, sobre piratas chinos, por ejemplo, ¿no? Pero si tú ves si buscas cualquier libro que gire en torno a la época colonial y al Caribe, va a ser mucho más fácil que encuentres ese tipo de temas, ¿no? Pero en realidad estamos hablando de que hay piratas de todos lados, ¿no? Y lo curioso del asunto es que inclusive los piratas chinos en el Pacífico también jugaban un papel importante con los japoneses y ellos además con los castellanos, ¿no? Bueno, con los españoles, ¿no? Entonces, la mezcolanza entre las distintas nacionalidades de piratas, todo eso es tremenda, ¿no? Pero es un tema importante porque a final de cuentas así fue como surgió el Estado colonial inglés, ¿no? Primero, ¿no? Es una cosa curiosa, pero se olvida que justamente gracias a los piratas de alguna manera se hizo ese primer Estado, ¿no? ¿Sí? Bibliografía, pues habría que buscar algunos, no se me ocurre ninguna en particular, ¿no? Pero si te veo en la siguiente sesión, yo creo que te puedo dar algunos más, ¿no? ¿Sí? Hay autores aquí, de hecho, en la UNAM que se dedican un poco a ese tema, ¿no? ¿Sí? Pero bueno. ¿Alguien más? O? También, Sí. por ejemplo, con relación de los caciques, como qué tipo de filosofía, porque al final pues eran los nobles, ¿no? Y los nobles en la época mesoamericana eran también un poco, por así decirlo, los pensadores. Y ya en la época novohispana, ¿qué relación tenían con los jesuitas desde la perspectiva del pensamiento? ¿Con los caciques dices o con los nobles? Sí, con los caciques. Bueno, a ver, el cacique era, digamos, por decirlo de esta manera, la mayor autoridad, ¿no? Dentro de los indios. Ahora, es muy curioso, los pocos reyes que sobrevivieron se sitúan jerárquicamente, digamos, a la cabeza del anterior mundo amerindio, ¿no? ¿Sí?
Entonces, los pocos que sobrevivieron o que tenían algún cargo alto en el anterior estado antes de la conquista, lo que aconteció con ellos es de que de alguna manera se les reconocía una cierta autoridad, y a eso es a lo que llaman cacique. El término cacique es un término, de hecho, americano, ¿no? En el que justamente se quiere meter muchas cosas, ¿no? Pero básicamente a ese cacique se le hacía, digamos, como portador de ciertos privilegios. Y entonces varias órdenes religiosas, entre ellas los franciscanos y los jesuitas, a estos caciques les daban la oportunidad de estudiar a la par que los jesuitas. De hecho, el primer colegio de franciscanos, el que está en Tlatelolco, aquí en la Ciudad de México, juega ese papel importante, ¿no? Que estaba hecho para caciques, ¿no? Algunos de los jesuitas, de los que ya no queda nada, como el de San Andrés, que justo estaba al lado de lo que hoy es Bellas Artes, donde está este edificio que era de comunicaciones, el Caballito. Todas esas 2 o 3 cuadras eran de jesuitas. Eso era un colegio de San Andrés. Ahí dejaron que de alguna manera estudiaran los caciques, ¿no? ¿Esto para qué? Para que tuvieran ciertos privilegios, ¿no? O sea, bueno, y pasó lo mismo también en el Virreinato de Perú, ¿no? Se tenía esa deferencia de alguna manera con estos caciques, ¿no? Ahora, ¿qué relación tienen con los criollos? Bueno, ellos educaban a la élite peninsular y criolla de los virreinatos, de manera que cuando crecieron las poblaciones, ¿sí? Toda esa gente que necesitaba educación, de alguna manera era complementada con la educación de los jesuitas, en los colegios jesuitas, ¿no? De tal suerte que a lo largo de varios años, de alguna manera definieron algunos de los rasgos del criollismo que conocimos ya posteriormente, ¿no? Por eso hacía esta relación, ¿no? Claro, en toda esta historia, esos caciques simplemente se empezaron a mezclar y desaparecieron un poco del mapa, ¿no? Porque al menos hasta las reformas borbónicas, y fue parte de este problema final del siglo XVIII, se le daba mayor peso a los peninsulares que a los criollos, y fue parte de, por eso se llega a decir que en esta parte de la historia que fue una revolución criolla, ¿no? Que en realidad no fue ninguna revolución ni popular, ni indígena, ni nada, ¿no? Sino que más bien es criolla en términos de que los triunfadores finalmente fueron los criollos, ¿no? Que es esa nueva élite que se creó a lo largo de 300 años, dentro de la cual pues los jesuitas tienen una gran injerencia, ¿no? ¿Sí? Allá iban a hablar, ¿no? Bueno, así. En el curso se ha hablado acerca de los movimientos sociales, y no sé si podríamos hacer como una analogía, de pensar a los jesuitas como una suerte de movimientos sociales, y por otro lado a los dominicos lascasianos. Pero también dijiste, los dominicos eran una de las órdenes que estaba en contra, digamos, de las prácticas de los jesuitas, ¿no? Que eran controvertidas por las cosas que se aceptaban en ese momento. ¿Hay algún debate entre los dominicos de la corriente de las casas y los jesuitas ya para esta época final? ¿Hay alguna crítica que ellos, digamos, desde el pensamiento lascasiano le harían a los jesuitas por lo que hicieron en estas reducciones al sur y al norte de América y en otros continentes? Sí, hay muchas críticas. Bueno, la literatura jesuita a favor de ellos es tan extensa como la que está en contra, hasta el día de hoy, de hecho, ¿no? Siempre estuvo acompañada de muchísimas críticas, ¿no? Y en cada polémica que tenían, y casi todo lo que hacían era polémico, en cada polémica igual se escribían apologías a favor que textos o inclusive textos anónimos, vamos, de múltiples géneros en contra de los jesuitas, ¿no? Entonces, una cosa va muy acompañada de la otra. Ahora, nada más una cosa, Las Casas es un dominico, pero es un dominico que no es cualquier dominico, ¿no? O sea, vamos, si tú ves a los dominicos de la época, nadie se le parece a Las Casas, ¿no? Nadie, absolutamente nadie. No quiero decir que no haya otros lascasianos dentro de los predicadores, pero no es, digamos, una especie como de gran corriente lascasianas adentro de los dominicos, no. Alguna vez platiqué con Dussel de este primer texto que les leí, de este artículo de la modernidad y alteridad, y recuerdo que yo le decía justamente eso: oye, estás combinando dos escuelas que más bien estaban muy peleadas, ¿no? Y la cosa es de que en realidad a Las Casas es una persona muy excepcional
para los dos en principio. Lo que sí te puedo decir de entrada es que a las casas yo creo que lo retoma mucho más una corriente misionera jesuita que los mismos dominicos, justamente por esa excepcionalidad como misionero, ¿no? ¿Cómo lo puedo ver? Porque justamente muchos jesuitas escriben casi como las casas, ¿no? Aquí el experto de las casas, que es un compañero nuestro, de Mario Ruiz, he platicado mucho con él en torno a ello y hemos visto algunos textos de jesuitas, más o menos de la época o posteriores, de esta época, de en torno al 1600 o posteriores, y tienen relatos, textos que justamente se parecen mucho a los de las casas, en términos de la apologética indígena que hacen, ¿no? ¿Sí? En esos términos más aguerridos de las misiones y todo esto, más que las cuestiones más académicas y todo eso, ¿no? Por eso comentaba muy al principio que hablar del mundo académico a veces se disgrega un poco del mundo de los movimientos sociales, en este caso pastorales, ¿no? Pero ellos estuvieron constantemente entre unos y otros mezclándose, ¿no? Creo que fue parte, ellos me refiero a los jesuitas, fue parte de la fortaleza. Si tú lees a los dominicos académicos, muy pocos retoman a las casas, ¿no? No hay una relación tan cercana con él. Lo que sí es que todos retoman a Vitoria, ¿no? Pero más allá de eso es muy difícil establecer algún otro nexo, ¿no? ¿Sí? Pero es una historia de 300 años, ¿no? Que va acompañada, insisto, de muchas críticas, ¿no? Yo estuve en un archivo de jesuitas y estudiando algunas de las polémicas y era muy curioso, pero de los textos jesuitas que me daban, ¿no? Un bonche así, ¿no? Salía el cuate con su carrito y me daba un bonche así de cosas de jesuitas. Me decía, ay, espérame, hay otros más que son críticas, ¿no? Y si de los jesuitas era una cosa así, me traía como el triple, el cuádruple de puras críticas a jesuitas, ¿no? Y es que así se configuró la orden y lo sigue siendo, ¿no? Sigue siendo polémica, pero en esta primera fase, en este primer periodo que le llaman la Compañía Vieja, realmente era mucho más polémica y además como se disputaba en realidad prácticamente en la globalización como la concebimos ahora, se disputaba prácticamente el mundo entero, ¿no? Entonces, cada cosita que hacían era de ataque, ¿no? Entonces había muchas cosas y la escuela lascasiana no se vio mucho dentro de la orden de los predicadores, ¿no? Creo que se retomó más por parte de los jesuitas, ¿no? ¿Sí? En fin, polémico esto, ¿no? Pues muy bien, si no hay alguna otra cosa, como dice el profesor Dussel al final, sigamos. Entonces, sale. Muchas gracias. Disculpa, Sí. quería preguntar, habías mencionado algo de este autor, de la violencia en el paraíso.